Un proverbio chino dice, si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Yo tengo una versión cristiana para este proverbio chino. Si quieres ir rápido y no tener a nadie que te levante cuando tropieces, vete solo. Pero si quieres llegar lejos en una vida que honre a tu Dios, ve acompañado. Eso tiene tantas aplicaciones para nuestro día a día como creyentes, mis hermanos. Para nuestras decisiones. Para nuestro uso del tiempo, nuestro uso de los recursos. Somos parte de un cuerpo. Pero nos gusta llevar vidas privadas. Nos gusta llevar vidas secretas. Incluso el occidente, donde nosotros vivimos, nos obliga a vivir vidas secretas. Nuestras casas están cerradas con llave y con doble llave y con triple llave. A veces nos bajamos de nuestro auto y llevamos 10 años viviendo en la misma casa y no conocemos el nombre del vecino que tenemos al lado, ni de la otra vecina que tenemos al lado, ni de la vecina que vive enfrente. Y vamos en nuestros autos, en esas autopistas enormes, ¿verdad? Solo viendo otros autos pasar, con nuestras vidas blindadas a otras personas. Nos gusta llevar vidas privadas y secretas. Si somos honestos, hermanos, muchos de nosotros podemos decir que pocos saben quién en realidad somos. Y eso no nos ayuda como seguidores de Cristo. Eso no nos ayuda en nuestro caminar con Dios, porque Dios nos ha llamado a vivir vidas transparentes. Dios nos ha llamado a vivir vidas abiertas, vidas transparentes. Una encuesta, mis hermanos, esposos y esposas, escuchen esto. Una encuesta sobre secretos nos dice que 42 de cada 100 hombres casados esconden algún secreto de sus esposas. Y 36 de cada 100 mujeres esconden algún secreto a sus esposos. El secreto más común que se esconden el uno al otro es cómo usan el dinero. Y si esta es la realidad, me pregunto yo, en una relación tan íntima como el esposo y la esposa, que todos los días se miran, que todos los días están juntos, ¿cuánto no nos estaremos escondiendo nosotros aquí, mis hermanos, los unos a los otros? ¿Cuántos secretos no tenemos guardados que nadie más conoce? ¿Qué cosas tú mantienes en secreto? Tú mantienes en secreto aquellas cosas que te avergüenzan, ¿no es cierto? Tú mantienes en secreto aquellas cosas que no quieres que lleguen a oídos de otros. ¿Y qué sucedería, hermano, hermana, si yo te digo que Dios no quiere que tú tengas secretos? ¿Qué sucedería si yo te digo que Él quiere que tú vivas la libertad de una vida real y transparente? Porque vivir en secretos es esclavizante, mis hermanos. Tú tienes que hacer inventos y buscar maneras de esconder esos secretos que estás guardando y de que no se sigan descubriendo. Y con un pecado tapas otro pecado. Y con el otro pecado tapas el otro que querías que no supieran. Y ahí va. Y se sigue ampliando eso hasta tenerte en una esclavitud horrible a la cual Dios nunca te ha llamado. Nunca Dios te ha llamado a vivir esa vida de secretos. Yo quiero que me acompañen a Santiago capítulo 5 versículos 13 al 18. Y vamos a estar leyendo esta porción de las Escrituras, mis hermanos. Antes de leerla, yo quiero decir que hoy vamos a hablar de lo siguiente: confesemos nuestros pecados unos a otros. Estamos en una serie de sermones titulado Unos a Otros. Hace 3 domingos nosotros hablamos de amarnos unos a otros. El domingo pasado nosotros hablamos de animarnos unos a otros. Y esta predicación de hoy, confesemos nuestros pecados unos a otros, está totalmente conectada con la predicación del domingo pasado y está totalmente conectada con la predicación del próximo domingo. El próximo domingo vamos a estar en Romanos, que habla de exhortarnos unos a otros.
Hoy vamos a Santiago, capítulo 5, versículo 13. Santiago, capítulo 5, versículo 13. Yo quiero clarificar y que esto quede muy claro en su mente, mi hermano. En un sermón no se puede decir todo lo que se tiene que decir acerca de confesar nuestros pecados unos a otros. ¿Sí? Porque si no, aquí hubiéramos traído almuerzo y también cena, ¿verdad? Para hablar de todo lo que se tiene que hablar sobre confesar nuestros pecados unos a otros. Porque es un tema complejo, es un tema difícil. Algunos de ustedes ya intentaron confesar su pecado a otro y esa persona los lastimó, los hirió, los traicionó con esa información tan valiosa que ustedes le compartieron, tan privada que ustedes le compartieron. Esto no es un tema sencillo y yo no quiero decir que sea sencillo, pero Dios nos manda a hacer ciertas cosas y no podemos evitarlas porque sean difíciles, ¿verdad? Así que yo quiero que vayamos a Santiago capítulo 5 y con esto en mente, que tenemos que conectar esta predicación con la que pasó el domingo anterior y con la que viene el domingo siguiente, y también teniendo en mente que no vamos a decir hoy todo lo que se tiene que decir acerca de confesar nuestros pecados unos a otros, vamos a ir a este pasaje. Versículo 13. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Voy a hacer una pausa aquí y voy a ir explicando el texto mientras voy leyendo. Los hermanos a quienes Santiago está escribiendo están pasando por graves y serias tribulaciones, dificultades. Es más, Santiago empieza su carta diciendo, hermanos, en el capítulo 1, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eran diversas pruebas las que estaban pasando estos hermanos, no eran un par de cosas nada más. Eran diversas pruebas de diversas clases, estaban siendo atacados de diferentes flancos, de diferentes lugares. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago empieza la carta así porque estos hermanos estaban sufriendo, estaban teniendo serias dificultades, persecución por su fe, dificultades porque estaban esparcidos por ahí, no estaban en las ciudades donde ellos habían nacido y criado y trabajado por toda una vida. No, ellos estaban tal vez sin trabajo, sin salud, sin un lugar donde ir a atenderse, tal vez sin un lugar donde vivir, siendo perseguidos por la causa del evangelio. Y Santiago les dice, ¿hay alguien de ustedes que está afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Que seguramente habían varios enfermos en estas congregaciones. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Tan gravemente enfermos estaban estos hermanos que no podían ir donde los pastores, sino que tenían que llamar a los pastores para que vinieran a orar por ellos. Y dice que los pastores van a ungirle con aceite en el nombre del Señor. Posiblemente los ancianos, los pastores derramaban aceite sobre las heridas de estos hermanos, sobre los músculos adoloridos de estos hermanos y hermanas que estaban sufriendo físicamente, y oraban por ellos. Y el versículo 15, Dios nos da la promesa aquí que la oración de fe salvará al enfermo. Esta oración que se hace a Dios con fe, esta oración que se hace a Dios confiando en Él, en su poder de sanar. Y aquí, como Cristo Jesús hizo muchas veces, Santiago conecta lo físico y lo espiritual. La oración de fe salvará al enfermo. Cuando en algunas ocasiones le trajeron a Jesús un paralítico o un enfermo, muchas veces él decía, hijo, tu fe te ha salvado. ¿Sí? Conectando lo físico y lo espiritual. Jesucristo vino para redimirnos espiritualmente, pero también Él tiene cuidado de nuestros cuerpos. Versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y miren esta frase a continuación, y si hubiere pecado, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto abre la puerta para una posibilidad. Es posible, no siempre es el caso, es posible que un hermano enfermo esté enfermo porque ha pecado. Y su enfermedad es consecuencia de la disciplina de Dios sobre su vida. No todos los enfermos es porque han pecado. Jesús y sus discípulos estaban caminando por ahí
Y vieron a un hombre ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que éste naciera ciego? ¿Y qué dijo Jesús? Ni este hombre ni sus padres pecaron, es para que se manifieste la gloria de Dios en él. Ayer estaba platicando con una hermana que me decía que en su iglesia, si alguien estaba enfermo, ya se le juntaba una patrulla de gente de la iglesia, ¿verdad? A pedirle que confesara pecados, y ahí tenía que confesar el pecado para sanarse. De alguna manera, esa persona tenía que confesar el pecado para sanarse, ¿verdad? Algún demonio le diste lugar por ahí y por eso estás en cama. No, mis hermanos, esto no es así. Job sufrió terriblemente hasta estar gravemente enfermo, perdiendo todo lo que tenía, y no era un problema de pecado que sus amigos lo acusaban de él. No toda enfermedad significa que hubo pecado, pero algunas enfermedades sí son por causa de la disciplina de Dios sobre la vida de algunas personas, porque han pecado. ¿Recuerdan el apóstol Pablo que dice a los corintios? Algunos de ustedes, por estar tomando la cena del Señor indignamente, están en cama y otros ya duermen. Otros ya Dios los mató y se los llevó al cielo porque no podía permitir que ese pecado se siguiera viendo en la congregación. Algunos están en cama. ¿Qué quiere decir eso? Algunos están enfermos, ¿verdad? Están postrados en cama con enfermedad. Y si hubiere cometido pecados, dice Santiago, les serán perdonados con esa visita de los ancianos, con esa oración. Y miren lo que dice el versículo 16, y aquí es donde nosotros queremos llegar, mis hermanos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho como ¿qué, Santiago? Como Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, este pasaje es complicado de interpretar. Yo estuve leyendo comentarios por aquí y por allá, y unos decían una cosa, otros decían otra cosa, pero yo no quiero que perdamos la visión general, ¿verdad?, de todo el pasaje. Tu enfermedad no es algo privado, tuyo, que tú tienes que llevar por tu cuenta. Tu enfermedad es de los pastores y de la congregación. Somos responsables todos de cuidarte, mi hermano. Somos responsables todos de orar unos por otros. Tu enfermedad, tu sufrimiento no es algo privado para ti, que lo tienes que llevar solo, que lo tienes que cargar solo. ¿Recuerdan lo que dice Salomón en Eclesiastés? Mejores son 2 que 1. Porque si uno cae, tiene a un compañero para que lo levante. Tu enfermedad no es solo tuya, de manera privada. Los pastores tienen la carga por las enfermedades de los hermanos, y unos a otros tenemos carga por el sufrimiento de otros. Pablo nos dice que lloremos con los que lloren y nos gocemos con los que se gozan. Todos estamos para acompañarnos unos a otros, orar unos por otros, servirnos unos a otros, y aún más, mi hermano. Tu enfermedad no es algo privado tuyo, nada más. Tu pecado no es algo privado tuyo. Tu pecado, aunque nadie lo conozca, afecta a toda la congregación. Tu pecado, aunque nadie sepa de ello, golpea a todo el cuerpo de Cristo. Golpea a todo el cuerpo de Cristo. Pastor John MacArthur dice que el pecado es como un cáncer que va entrando y empieza a contaminar. Dice que es como una gangrena que empieza pequeña, pero después empieza a esparcirse por todo el cuerpo. Hermano, tú eres parte de un cuerpo. Y tu pecado afecta a los órganos que están ahí cerca. Ese cáncer hace metástasis y se riega a otros órganos, a otros miembros del cuerpo, ¿verdad? Miren conmigo Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Está 2 páginas atrás de Santiago 5. Hebreos 12:15. ¿Están conmigo, hermanos?
mirad bien, estén atentos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, ¿cuántos, mis hermanos? Muchos sean contaminados. ¿Tú estás guardando una raíz de amargura en tu corazón? Cuidado con eso, hermano, porque todo el cuerpo de Cristo sufre con tu pecado. Tu pecado no es algo privado, hermano, hermana. No, yo mis malas palabras y mis maldiciones yo las digo yo allá en mi cuarto. Cuando voy a la iglesia, pastor, yo no digo maldiciones. Así que, ¿qué tiene que ver ese pecado con mi chisme allá? Allá, cuando estamos allá en el restaurante ahí comiendo y todo, ahí pues, que cuento el chisme. Ahí en la iglesia no, pastor. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? No, mi hermano, mi hermana. Tu pecado y mi pecado afecta a todo el cuerpo de Cristo. Incluso tu pecado secreto y mi pecado secreto afecta a todo el cuerpo de Cristo. Tu pecado no es solo tu pecado. Tu pecado te afecta a ti, ofende a Dios, te destruye a ti, lastima a la comunidad de la iglesia y a tu familia también. Y ahora entendemos por qué Dios nos pide que nos confesemos nuestros pecados unos a otros, mis hermanos. Porque Dios nos quiere liberar de la esclavitud del pecado, liberar de la esclavitud de estar guardando un secreto. Y también Dios quiere sanar, curar la iglesia que le pertenece a Él. Él está viendo por la salud de la iglesia cuando Él nos dice que nos confesemos nuestros pecados unos a otros. Esta semana yo le hice preguntas a varios hermanos, pensando en el tema este de la confesión. ¿Qué es lo primero que se te viene a tu mente cuando yo te digo confesión? Ya ustedes ya se imaginan qué, ¿no es cierto? El confesionario allá en la Iglesia Católica Romana, un cuartito donde una persona entra y habla con quien le esté atendiendo ahí, ¿verdad? Lo primero que viene a nuestra mente es, me dijeron varios hermanos, la práctica de la Iglesia Católica Romana, de confesar los pecados a un sacerdote. Ahora, yo quiero decirles, mis hermanos, lo más claramente posible que cuando Santiago escribió que confesemos nuestros pecados unos a otros, jamás tuvo en mente la idea de un confesionario. Nunca. Eso no estaba pasando por su mente. Confesionario no existía, mis hermanos. Es más, los creyentes no se reunían ni en templos como los que tenemos ahora. Se reunían en las casas. No había manera que Santiago estuviera pensando sobre esa práctica. Santiago jamás estaba pensando en un sacerdote perdonando los pecados de un feligrés que se confesaba. La idea que Santiago tenía en mente era esta: un grupo de hombres y mujeres como nosotros hoy que estamos aquí, que se han arrepentido de sus pecados, que han confiado en Cristo Jesús como su Salvador y que viven juntos en comunidad, que se comparten sus vidas en transparencia, en honestidad, en verdad y en amor, ayudándose unos a otros, restaurándose unos a otros, velando unos por otros. Antes del versículo 16, como hablábamos, mis hermanos, Santiago escribe que la oración es eficaz y que tenemos garantía de Dios de perdón de pecados por fe en la obra de Cristo. Santiago dice, si hay algún enfermo, llame a los ancianos que oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. Ya Dios nos ha hecho la promesa de que Él perdona pecados y que Él responde oraciones. Y en el versículo 16, Santiago, inspirado ahí, esta palabra inspirada por el Espíritu Santo, nos da dos imperativos. ¿Qué son imperativos, mi hermano? Son mandatos, son órdenes. Estas no son sugerencias. Bueno, Daniel, te sugiero que de vez en cuando ahí le compartas a alguien más o menos tus luchas. No, esta es una orden. Confiésense sus pecados unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y esa palabra ofensa, mis hermanos, se puede traducir también como pecados o de diversas maneras. Esta es una orden de Dios. Confiesen sus pecados unos a otros y oren
unos por otros. Un comentarista bíblico que estaba leyendo me ayudó mucho a entender esto, mis hermanos, porque él desglosa la palabra original en griego. El verbo, confiésense sus pecados y oren unos por otros, él lo desglosa. Y él habla tres cosas de estos verbos. Él dice que es un verbo en tiempo presente, lo cual sugiere una acción continua o habitual. Confiésense sus pecados y háganlo continuamente. Hermanos, todos nosotros pecamos. Y pecamos todos los días. Y necesitamos continuamente estar confesando nuestros pecados unos a otros en amor, para buscar el auxilio que necesitamos de otros creyentes en la fe para vencer esas tentaciones y esos pecados. Es un tiempo presente. Confiésense sus pecados y síganlo haciendo. Hermano, esta es una práctica que Dios nos llama a hacer hasta que nos encontremos con Cristo, hasta que se termine la lucha contra el pecado en nuestros corazones. La segunda cosa sobre este verbo es que es en modo imperativo, un mandato. Esto no es una sugerencia. Usted no puede llegar a este pasaje y decir, bueno, Dios, gracias por la sugerencia, pero no la voy a tomar. ¿Cómo se llama eso, mi hermano? Eso se llama desobediencia. Llamémoslo por su nombre. Eso es desobediencia. Si tú no estás compartiendo la vida con otros creyentes y confesando tus pecados a otros creyentes, tú estás en desobediencia, mi hermano, mi hermano. Y los miro un poco serios, y está bien, hermanos. Está bien que estén serios, porque esto es serio, ¿verdad? Está bien, hay sermones que nosotros nos reímos, y hay sermones más pesados. Y este asunto es pesado. El pecado no es para que tú estés jugando con él. El pecado te va a destruir. El pecado te va a destruir. Este es un verbo en tiempo presente, modo imperativo, y la tercera cosa que este comentarista habla es que es en voz media. Lo cual subraya, dice él, el hecho de que el sujeto, la persona que cometió el pecado, realiza la acción de su propia iniciativa y para su beneficio. Es para tu bien que Dios te está diciendo esto. Dios te conoce, Dios te creó, Él te conoce. Él sabe perfectamente cómo tú vives, cómo tú andas, qué tú piensas, qué es lo que pasa por tu boca cada día. Dice el salmista que antes que la palabra salga de nuestra boca, Dios ya la conoce. No te puedes esconder, no hay lugar donde tú puedas huir del Espíritu de Dios. No hay lugar donde tú puedas huir del Espíritu de Dios. Dios ya te conoce. Y Él dice, yo ya conozco a Danielito. Yo sé que Danielito necesita ir con otros creyentes y confesar sus pecados, no mantenerlos en secreto. Compartir sus luchas, no mantenerlas en secreto. Dios quiere que vivamos en comunidad, mis hermanos. Y Dios quiere que compartamos nuestra vida con otros. Y generalmente los hispanos decimos, pastor, amén, una comedera en mi casa a las 2 de la tarde y los espero a todos, ¿verdad? Estamos compartiendo nuestra vida, ¿no es cierto? Más que eso. Dios quiere que nosotros compartamos nuestra vida juntos. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel, mis hermanos? A todo nivel. Esto va más profundo de las conversaciones de el deporte, el trabajo, el clima. ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? ¿Cómo va el trabajo? Excelente, pastor. ¿Qué tal esa rodilla? ¿Mejorando? Mejorando. Esas conversaciones son legítimas y buenas en su espacio. Pero Dios quiere que tú abras tu vida y vivas en transparencia con otros creyentes. Que no haya secretos ahí. Que no haya secretos ahí. Que tu hermano pueda tomar tu celular y tener tu contraseña. Y no hay problema porque no hay secretos. Que tu esposa tenga la clave de tu computadora y no hay problema porque no hay secretos. Ahí yo no estoy escondiendo nada. Yo quiero resaltar lo siguiente, mis hermanos.
en este pasaje de Santiago. Cosas que hoy en día consideraríamos tan privadas como una enfermedad o un pecado, están expuestos a la comunidad de la iglesia. Tú compartes tu información, eso es lo que Dios espera. Que compartas tu vida, esta información de tu vida, porque entiendes que necesitas de otros para vivir esta vida cristiana. Cosas que consideramos tan privadas como nuestra enfermedad, nuestro pecado, están abiertas a otros. Y fíjate el versículo 16 de Santiago. Vamos a leerlo nuevamente, mis hermanos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? Ayúdenme aquí. Para que seáis sanados. Hay cosas que no van a suceder en tu vida hasta que tú confieses tu pecado y otros oren por ti. ¿Sí te fijaste eso? Confiesa tus pecados para que otros oren por ti, para que, como consecuencia de esto, sean sanados. Hay cosas que no van a ocurrir en tu vida, mi hermano, que tú esperas que tú ocurran, hasta que tú no confieses tu pecado y Dios te dé libertad de eso. Ahora, mis hermanos, ¿por qué es tan difícil confesar nuestros pecados? ¿Por qué es tan difícil confesar nuestros pecados? Si ustedes son como yo, a mí me cuesta muchísimo. Y esta semana yo me di cuenta de un proyecto de un hombre que se llama Frank Warren, un empresario de Maryland que estaba trabajando en su empresa normal, y un día se le ocurrió una idea: hacer unas tarjetas postales y de un lado poner su dirección y algunas instrucciones. Escribe un secreto que tú tengas en tu vida al reverso de esta tarjeta y envíamela anónimamente. Y él imprimió 3,000 de esas y empezó a ponerlas en Starbucks, en bancos de parques, en bancos en los bancos, repartiéndolos, se paraba en las calles de Washington y se las daba a la gente ahí en el metro, en el tren. Y al principio empezó a recibir algunas tarjetas, pero después de 4 años había recibido 300,000 postales. Gente compartiendo secretos. Gente compartiendo secretos, mi hermano. Secretos de su vida que nadie sabe, escritos ahí en estas tarjetas postales. Algunas personas habían escrito en esas tarjetas que él había dejado. Otros habían ido a su casa y habían hecho sus propias tarjetas creativas, ¿verdad? Para contar sus secretos más oscuros a un hombre que no conocían y que jamás iban a conocer. Eso está fácil, ¿no es cierto? Si a mí un extraño me da una tarjeta y me pone una dirección y me dice, no pongas tu nombre, solo comparte tu secreto, pues está fácil, ¿no? Para mí está fácil. Yo se lo digo, ¿por qué? Porque él no me llama a cuentas, él no me dice cómo vas, aquello que conversamos, ¿qué tal estás avanzando? Hoy en día ese hombre tiene 2 millones de tarjetas y tiene un sitio en internet que ha tenido durante todos estos años 700 millones de visitas. Y recibe cada día entre 100 y 200 tarjetas postales. Ha publicado ya varios libros que se llaman Post Secret. Ahora, mis hermanos, enviar una postal puede hacernos sentir mejor porque ya hay alguien que sabe ese secreto, ¿no es cierto? Aunque esta idea es buena, sin embargo, está lejos de ser lo que Dios espera de nosotros los creyentes. Está muy lejos. Dios espera que nosotros confesemos nuestros pecados con gente que nos conoce, que nos ama, que es madura en Cristo, para que nos ayuden, para que nos den la mano y corramos juntos con paciencia esta carrera cristiana que tenemos por delante. Yo escribí 4 cosas, hay 1,000,000 más tal vez, pero 4 cosas por qué es difícil confesar nuestros pecados a otros creyentes. En primer lugar, porque creemos erróneamente que somos los únicos que pecamos. ¿No es cierto? Hermanos, yo les voy a ser sincero, ustedes se miran guapos hoy, es que qué hermosos se miran hoy. Qué bonito nos miramos los domingos en la iglesia, ¿no es cierto, mis hermanos?
Venimos aplanchaditos, venimos bien peinados, bien vestidos. Y eso es bueno, mi hermano. Véngase de la mejor manera que usted pueda venirse, ¿verdad? Nos miramos tan bonitos, mis hermanos, que podemos dar la apariencia que todo va bien en nuestra vida. Y podemos interpretar en la vida de otros que todo va bien en su vida. Solo soy yo el que estoy batallando con mis pecados. Miren los hermanos que se sientan allá del otro lado, que están muy guapos para que estén pasando por luchas y pruebas y dificultades, ¿verdad? Para que tengan tentaciones y pecados. Esos pecados que a mí me avergüenzan. Yo no creo que estos hermanos tan bien vestidos tengan esos mismos problemas que yo y esos mismos pecados. ¿Por qué nos es tan difícil compartir estas áreas de nuestra vida, mis hermanos? Porque creemos erróneamente que somos los únicos que pecamos. Hermanos, Santiago asume que vamos a pecar. ¿No es cierto? Confiesen sus pecados unos a otros. ¿Por qué nos manda esto, mis hermanos? Porque vamos a pecar. Porque Él sabe que vamos a pecar. Es más, Él mismo peca y por eso lo dice, porque Él se conoce a sí mismo tan bien que Él dice, pues mis hermanos están pasando las mismas luchas y las mismas pruebas. El Espíritu Santo sabe que nosotros vamos a pecar, mi hermano. Cuando tú pecas, ¿no es sorpresa para Dios? Santiago asume que nosotros vamos a pecar, incluso que vamos a pecar gravemente. Hermano, tú no eres el único en la iglesia que tiene pecado y luchas y dificultades. Tú no eres el único que tiene dudas acerca de Dios, de su palabra, de la fe, del evangelio. Tú no eres el único que tiene preguntas. Tú no eres el único. Muchos aquí tienen preguntas, tal vez las mismas que tú, tal vez otras que son más vergonzosas a tus ojos. Todos tenemos dudas, todos tenemos preguntas. Dios me salvó cuando yo tenía 18 años y cuando estaba tomando una clase de religiones del mundo, yo me tenía que ir a un monte atrás de la escuela donde yo estaba estudiando, gritar, Dios, ¿eres tú real o no? Porque esa fe que yo había tenido de salvación se estaba desvaneciendo en mi corazón. Porque yo decía, ¿cómo es posible que esta gente del otro lado del mundo, que yo ni tan siquiera conozco, en la India, en la China, estén tan seguros de sus creencias y yo también de mis creencias? ¿Seré que yo tengo la razón o no? Y esta duda yo la estaba peleando solo. Hasta que hablé con un amigo y le digo, hermano, yo no sé si Dios tan siquiera existe. Yo no sé si Cristo es verdadero. Si murió en la cruz por mis pecados. Si ese sacrificio cuenta para mi perdón. Si hay cielo e infierno. Y mi amigo me tomó de la mano y me dijo, Daniel, caminemos juntos. Hermanos, todos nosotros aquí tenemos debilidades y tentaciones y luchas y pruebas y dudas y preguntas. Un pastor dice a su congregación, si ustedes me conocieran exactamente como yo soy, no quisieran estar escuchando el sermón que les estoy predicando. Y si yo los conociera a ustedes como ustedes realmente son, yo no les quisiera predicar a ustedes. Hermanos, todos nosotros aquí tenemos luchas y pruebas y pecados. Y no te creas, mi hermano, que tú eres el único batallando, luchando. Primera de Juan, el apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, estas cosas les escribo, hijitos, para que no pequen. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Por qué nosotros podemos confesar nuestros pecados unos a otros? Porque ya estamos perdonados, mis hermanos. Porque ya Cristo cargó con esa culpa. Cristo ya cargó con toda esa maldad nuestra. Él fue avergonzado en la cruz para que tú no seas avergonzado delante de Dios. Él fue desnudado en la cruz para que tú estés desnudo delante de Dios. Sin nada que te cubra, solo la justicia de Cristo. Tú ya eres justo, a ti no te quita o no te pone el confesar tu pecado. No te hace más justo ni más perdonado el confesar tu pecado. Confiesas tu pecado porque tú ya estás perdonado, mi hermano. Confiesa tu pecado porque tú ya estás aceptado por este gran Dios de misericordia, de bondad, de paciencia, de gracia. Sí, mis hermanos, somos una comunidad de santos, pero santos que al mismo tiempo siguen siendo pecadores.
Cuando nosotros confesamos nuestros pecados unos a otros, Dios es glorificado, mi hermano, mi hermana. Porque nosotros estamos diciendo, yo necesito recordarme a Cristo. Tú necesitas, no como Judas, enterrarte en la vergüenza de la culpa por el pecado, sino como Pedro, llorar amargamente y confesar ese pecado a Dios y a otros. No te dejes consumir por la culpa, mi hermano, mi hermana. Sal a la luz. ¿A la luz de qué? ¿A la luz del juicio severo? ¿De un Dios malo? No, mi hermano. Sal a la luz de la gracia y la misericordia de este gran Dios en quien tú y yo hemos confiado. Este gran Dios que te recibe una y otra y otra y otra vez. Dios no es un Dios de las segundas oportunidades, mi hermano. Dios es un Dios de las infinitas oportunidades. Dios es glorificado cuando nosotros confesamos nuestros pecados, porque otros nos están recordando a Cristo y lo que Cristo hizo. Cristo ya pagó por ese pecado. Y tú necesitas que eso te lo estén recordando una y otra vez, no enterrarte en el lodo de la culpa. ¿Por qué nos cuesta confesar nuestros pecados unos a otros? Porque creemos erróneamente que somos los únicos que pecamos. En segundo lugar, creemos erróneamente que nuestro pecado no es tan grave o tan serio. Siempre, todos los domingos, yo estoy consciente de que yo hablo a dos grupos de creyentes. Dos grupos de creyentes, de hermanos y hermanas en Cristo. Son creyentes, pero están en dos grupos diferentes. Unos son los que tienen una conciencia bastante sensible. Y con cualquier cosa que ellos hagan o piensen o digan, ya casi están llorando, rogando por perdón a Dios, inclinados delante de la presencia de Dios y casi que, pues me voy de rodillas, ¿verdad? Desde aquí hasta Miami para que Dios me perdone mi pecado. ¿Sí? Una conciencia muy, muy sensible. Pero por otro lado hay otros creyentes que una película apta para mayores de 17 años, pues se la miran y sin ningún problema. El pastor, ya Cristo ya nos perdonó. Esas cosas se pueden dejar pasar para los cristianos. A veces no confesamos nuestros pecados porque creemos erróneamente que nuestro pecado no es tan grave, no es tan serio. Tal vez piensas, los que tienen que confesarse son los más perversos. Yo no soy perverso, yo soy pues más o menos bueno, ¿verdad? Tal vez tenga mis debilidades, pastor, pero no es para tanto. Estoy seguro que tengo errores, pero yo los voy a dejar de cometer. En algún momento yo los voy a dejar de cometer, pastor. Mira, tengo buenas intenciones, pastor, y mis acciones pues no son tal vez las mejores, pero ahí voy. No, mi hermano, no puedes tomar tu pecado a la ligera. Dice una hermana que se llama Rosaria Butterfield, el pecado no es un error. Un error es no tomar la calle correcta cuando manejas. El pecado es traición contra un Dios santo. El pecado es un cáncer que te destruirá a ti si se lo permites. Por eso los puritanos decían, mata el pecado antes que el pecado te mate a ti. Y Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, hacer morir lo terrenal en ustedes. Asesinar ese pecado que está en nosotros. Tal vez tú dices, no, mi pecado no molesta a nadie. ¿Es mío, no? No, mi hermano. Y yo te recuerdo Josué capítulo 7, la experiencia de Acán. Ustedes conocen la experiencia de Acán, mis hermanos. El pueblo de Israel había tenido esta gran victoria en Jericó. Caminaron durante 6 días alrededor de las murallas. El séptimo día caminaron 7 veces. Las murallas cayeron. Pero Dios había dicho, no agarren nada porque todo está maldito por el pecado de ese pueblo. Y había un hombre de la nación de Israel que dijo, a mí me gustó un manto y unos cuantos lingotes de oro, los pongo por aquí y los escondo debajo de mi tienda. Siguiente batalla de conquista, mueren decenas de judíos y Josué se tira al piso llorando, rasgándose sus ropas y diciendo, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Y Dios le dice, ¿por qué estás ahí de rodillas? Párate, hay pecado en el pueblo. Hay pecado en el pueblo. ¿Qué fue lo que sucedió?
Empezaron a dividir las familias, ¿verdad? Hasta que quedó Acán con su esposa y con sus hijos. Acán, dinos qué fue lo que hiciste. No, Dios dijo que no tomáramos de eso que estaba ahí. Yo tomé, aquí están las cosas. Dios los mató. ¿Y saben qué es? Desviándome un poco del tema, lo que más me sorprende a mí, que si usted sigue leyendo Josué, capítulos más adelante, Dios les dice, conquisten esa ciudad y agarren todo lo que quieran. Así es el pecado, mi hermano. Así es el pecado. Tú dices, yo me voy a adelantar a Dios y a la provisión de Dios. Y Dios adelante ahí te tenía la gran bendición, pero ahora sufres disciplina por tu pecado, por no esperar. ¿Por qué nos cuesta tanto confesar nuestro pecado? Porque creemos erróneamente que somos los únicos que pecamos, porque creemos erróneamente que nuestro pecado no es tan grave, y sí es grave, sí es serio, sí ofende a Dios, sí tiene que confesarlo. En tercer lugar, porque creemos erróneamente que nadie nos puede ayudar, y menos en la iglesia local. ¿Qué me van a estar ayudando esos hermanitos, pastor? Y esas hermanitas. ¿Cómo cree usted que ellos me van a ayudar a vencer este patrón que yo tengo de lujuria, de pornografía, de chisme, de mentira, de evasión de impuestos? ¿Cómo usted cree que ellos me van a ayudar? Si yo tengo años practicando esto, eso ya es parte de mi vida. Si le cuento esta lucha, ¿qué van a decir? Qué vergüenza, pastor, qué vergüenza darme a conocer en esta área de mi vida a otros. Dios nos ha dado unos a otros para que nos ayudemos mientras caminamos en este camino angosto que lleva la vida, mis hermanos. Y cada hermano y hermana que tú ves ahí, por humilde que lo veas, tiene todas las cosas que él necesita para vivir de una manera que honre a Dios y para ayudarte a ti. Él tiene la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Y de esto vamos a estar hablando el próximo domingo un poco más. La última razón que yo escribí aquí rápidamente, ¿por qué es tan difícil confesar nuestro pecado? Porque creemos erróneamente que sabremos ocultar ese pecado para siempre. Qué error. Qué error. Jesús dice que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. No hay nada oculto que no saldrá a la luz. Un familiar mío, casado y todo, tal vez ya les he contado esta experiencia, estaba como a las 12 de la noche en un parque oscuro en su auto con otra persona adentro que no era su esposa. Y tú no estás viendo las noticias a esa hora con otra persona en la oscuridad de la noche, en la capital de Honduras. Y mi hermano estaba estudiando música en la Escuela Nacional de Música, y ese día, esa tarde, le tocó dar un concierto y no había nadie que lo llevara a su casa, y no había transporte público que lo hiciera llevar a su casa. Y él dijo, ¿qué me toca? Caminar. Y él iba caminando por ahí y dijo, ese carro yo lo conozco. Y fue y vio la silueta. ¡Ay! Y tocó el vidrio. No, eso fue el espanto, ¿verdad? Salió el familiar de nosotros del carro, cerró la puerta y dijo, ¿qué haces aquí? Le dijo. Y le dijo mi hermano, ¿qué haces tú aquí? No hay nada oculto que no salga a la luz. Nada. Tal vez tú dices, no, pastor, es que mira, mejor me quedo callado porque voy a lastimar a las personas. La confesión no lastima a nadie. El pecado y lo secreto lastima a la gente, pero la confesión no. La confesión repara, la confesión cura, la confesión limpia, la confesión invita. ¿Sabes dónde te invita? Al Evangelio de Cristo Jesús. A este gran Salvador que te perdona todos los pecados. Proverbios 28:13, el que encubre el pecado no prosperará.
pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo avanzamos hacia la confesión, mis hermanos? Rápidamente reconozcamos que somos débiles, que necesitamos de otros. No seas orgulloso, no te creas capaz de vivir la vida cristiana por ti mismo. Reconoce que eres pecador, reconoce que aparte de la misericordia de Dios estás perdido. Hermano, y si una vez reconocimos que somos pecadores para salvación, hermano, también podemos seguir reconociendo que somos pecadores para santificación, ¿no es cierto? No neguemos nuestro pecado, no minimicemos nuestro pecado, no racionalicemos nuestro pecado, ni culpemos a otros por nuestro pecado. En lugar de eso, confesemos nuestro pecado. Pequé, punto. Busquemos la persona correcta a quien confesar nuestro pecado. Si eres hombre, busca un hombre para confesar tu pecado. Si eres mujer, busca un hermano para confesar tu pecado. Busque a alguien confiable. Y por eso es que los primeros 2 sermones nos ayudan a considerar este pasaje de confesarnos nuestros pecados unos a otros. Porque estamos llamados a vivir nuestra vida juntos, mis hermanos. Y tú no vas a confesar tu pecado, tú no vas a abrir tu corazón y tu vida a alguien que tú mires 1 hora los domingos. No puedes hacerlo. Tenemos que compartir vida juntos, mis hermanos. Y pronto vamos a estar, si Dios lo permite, abriendo grupos en casa para que compartamos nuestra vida juntos. Y no solo busques a alguien confiable, busca a alguien maduro también. Una persona que te sepa guiar, que te sepa ayudar, que no hayan mayores probabilidades. Siempre hay probabilidades de ser lastimado, pero hay mayores probabilidades y menores probabilidades. Que no hayan mayores probabilidades de que esa persona use tu confesión de pecado para lastimarte. Quiero terminar con una historia de confesión y salvación. Salmo 51, mi hermano. Usted la conoce, yo la conozco. El rey David era un tiempo donde los reyes tenían que estar en la guerra. Y este hombre decidió quedarse en su palacio y mandar a pelear a su ejército. Estaba descuidado, era un momento donde no tenía nada que hacer después de su siesta vespertina. Se levantó, todavía estirándose, ¿verdad? Cuando él tenía que estar en la guerra, él no estaba en la guerra, estaba en el palacio. Vio a una mujer, la deseó en su corazón, la llamó, cometió adulterio con ella, quedó embarazada, tratando de ocultar su pecado, que él dijo: yo lo tapo esto, yo sé cómo manejarlo, yo lo escondo esto. Mandó a llamar a su capitán para que su capitán, el esposo de esta mujer, estuviera con ella, y pues si quedaba embarazada, pues ya se sabe, fue el esposo que vino, invitado por el rey. Este hombre fue tan leal a David, tan leal como soldado a David, que aún borracho, porque el rey David lo había emborrachado, dijo: no, yo no voy a ir con mi esposa, me quedo aquí afuera con los sirvientes, porque ¿cómo es posible que mis hombres estén en el campo de batalla y yo esté aquí durmiendo en la cama junto con mi esposo? No, yo me quedo aquí afuera. El rey David dijo: bueno, entonces lo voy a terminar de ocultar este asunto para siempre y olvidarnos de él. Y mandó a matar al capitán, al esposo de esta mujer. Eso no resultó, mi hermano, mi hermana, como tú debes ya saber. Eso no resultó, eso no solucionó el problema, eso no solucionó la situación en la que estaba David, mi hermano. Tratar de ocultar su pecado. Un año después vino Natán, el profeta Natán, y le contó una historia. Había un hombre que tenía una ovejita. Y vino su vecino que tenía muchísimo ganado, muchísimo más. Tomó la ovejita de este hombre y la mató. Y el rey David dijo: ese hombre es digno de muerte. Y Natán, el profeta, le dijo: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Ahí está un amigo, mi hermano. Un amigo confrontando a otro para su bien.
para su bien y para su gozo. Y el rey David vino y escribió el Salmo 51, que fue una confesión. Esta confesión no es una confesión privada, mi hermano. Esta confesión que nosotros leemos en el Salmo 51 es una confesión pública. ¿Ustedes saben qué hicieron con este Salmo 51 de David? Le pusieron música y lo cantaban en las asambleas nacionales. Tal vez tú dices, no, pastor, yo con Dios. Con otros no. Porque mira, el Salmo 51 ahí David habla con Dios. Pero esto que David habla con Dios lo cantaban en todo Israel, hermanos. Y sabían en todo Israel que este Salmo 51 había sido después de la situación de adulterio y de asesinato del rey David. No te separes, mi hermano, del cuerpo de Cristo. Por eso yo digo que es serio compromiso ser miembro de una iglesia, mi hermano. Y no lo tienes que tomar a la ligera. Porque nos tenemos que llamar a cuentas unos a otros. Y nos tenemos que ayudar a seguir a Jesús por nuestro bien. Porque el pecado todo lo que hace es destruir. Por nuestro bien y nuestra paz y nuestro gozo. David escribe, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Y tuvo piedad de David, Dios? Claro que sí. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco lo que antes no hacía, mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Fue David más blanco que la nieve, mi hermano? Por la gracia y la misericordia de Dios, sí lo fue. Y cuando usted y yo vayamos a la presencia de nuestro Salvador Jesucristo, vamos a compartir la mesa con este hombre, el rey David, que pecó, sí, pecó gravemente, sí, guardó un secreto, sí, pero vino, vio su vida y Dios lo hizo más blanco que la nieve. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos recuerda que no hay nada que nos pueda separar del amor tuyo que es en Cristo Jesús. Nada, Señor. Ni el mismo pecado que nosotros conocemos. Ni el mismo pecado que nosotros conocemos en lo más profundo de nuestro ser. Señor, como iglesia, nos asusta ver las implicaciones que tiene la vida en comunidad, Señor. Pero al mismo tiempo nos da esperanza porque tú nos has llamado a vivir en la luz, Señor, no en la oscuridad. A no estar esclavizados por secretos que nos carguen nuestras conciencias y nos llenen de culpa. Tú no nos has llamado a vivir en la culpa, Señor, sino en la libertad de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Padre, gracias por Jesús, gracias porque Él ha limpiado todos nuestros pecados y por su muerte nosotros ya no seremos condenados, Señor. Gracias porque Cristo tomó el castigo que nosotros merecíamos recibir por nuestros pecados. Y ahora te pedimos que esa misma confianza en Jesús nos lleve a ser humildes, Señor, y a reconocer que tenemos pecados, que necesitamos confesarlos a ti. Y tú nos perdonarás. Y confesarnos nuestros pecados unos a otros. Y orar unos por otros. Y tú obrarás en nuestras vidas y en nuestros corazones para sanidad, para sanar heridas, para remendar corazones destrozados por el pecado, para limpiar conciencias y sanar corazones llenos de culpa, para restaurar relaciones y
para que todos nos gocemos más y más en lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias porque hay perdón y gracias porque hay salvación. Mientras ustedes están orando, mis hermanos, yo quiero hablar específicamente contigo, que tú estás aquí hoy y no conoces de Cristo Jesús, no has experimentado el perdón y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Yo te ruego que confieses tus pecados a Dios, que le pidas perdón y que le entregues tu vida a Cristo, para que tú encuentres total perdón y salvación eterna. Si tú reconoces que Dios está tocando tu corazón en esta hora, yo te pido que tú hables con Dios ahí en lo íntimo de tu corazón y tú le digas: Dios, yo reconozco que he pecado, no puedo esconderlo, no puedo negarlo, pero te doy gracias por lo que Cristo hizo en la cruz. Me arrepiento de mi maldad y creo en Jesús. Creo que Él es mi Salvador. Si tú has hecho una oración como esta, yo te pido que tú te acerques conmigo y te acerques con cualquier otro creyente maduro que te pueda guiar en seguir a Jesús de una manera que sea bien para tu vida y gozo para tu alma. Padre, ahora nos despedimos con tu paz y con tu bendición de este lugar. Llévanos a nuestros lugares, Señor, con el gozo de la salvación y con la paz de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.